Bien, hoy empezamos el tema siguiente que se llama calor y temperatura. Empezamos viendo el concepto de calor, y es que las partículas que forman la materia almacenan energía. Esta energía puede pasar de unos cuerpos a otros, es decir, dentro de un cuerpo, los átomos y las partículas de las que están formados, electrones, protones, etc., están moviéndose. Los electrones dando vueltas alrededor del núcleo, los átomos vibran aunque no lo podamos apreciar levemente. Ese movimiento produce una energía. Esa energía, cuando se transfiere de un cuerpo que está más caliente a otro que está más frío, se le llama calor. También se le puede denominar energía térmica. Y hay que tener en cuenta dos cosas. No puede haber transferencia de energía en forma de calor de los cuerpos fríos a los que están más calientes. Siempre es del caliente al frío. Y segundo, los cuerpos fríos no es que den frío, sino que absorben calor. Por ejemplo, un frigorífico no es que aporte frío para enfriar los alimentos que hay en su interior, sino que roba el calor que hay dentro del frigorífico o el calor que tienen los alimentos y lo expulsa hacia afuera. Por eso, si ponéis la mano por detrás del frigorífico, notaréis que está caliente. Es el calor que está sacando de dentro. Un dato a tener en cuenta es que se puede extraer energía térmica de un cuerpo y enfriarlo, pero esa reducción en la temperatura de un cuerpo tiene un límite. Es decir, hay una temperatura a partir de la cual ya no se puede bajar más, que corresponde a menos 273 grados centígrados y se le llama cero absoluto. Luego veremos que esa temperatura es la que se coge como origen, como cero de la escala Kelvin. ¿Y esto por qué es así? Pues porque, como hemos dicho, las partículas que forman la materia están en movimiento. Si robamos el calor, estamos robando energía de ese cuerpo y por tanto las partículas cada vez se van moviendo más despacio. Si intentamos bajar de esta temperatura, esas partículas, esos átomos, no tendrían suficiente energía para moverse y la materia no existe sin el movimiento de los átomos. La diferencia térmica entre un cuerpo caliente y otro frío, por tanto, está en su interior. Todas las partículas que forman los cuerpos tienen lo que se llama energía interna. Las que pertenecen a un cuerpo caliente tienen mayor energía interna que las que pertenecen a un cuerpo más frío. Es decir, los átomos se están moviendo con más energía que las de un cuerpo que esté más frío. ¿Y qué es la temperatura? Pues bien, para poder cuantificar esa energía interna que tiene un cuerpo, esa energía que tienen los átomos y sus partículas que se mueven en el interior de un cuerpo, lo que hacemos es medir su temperatura. Por tanto, la temperatura no es más que un indicador de la energía interna o de la velocidad que tienen las partículas de un cuerpo. Si tenemos dos vasos iguales, A y B, con la misma cantidad de agua, aquel al que le suministremos más calor tendrá más energía y por tanto sus átomos, sus moléculas, se moverán con mayor velocidad y si queremos cuantificar esa velocidad o esa energía que tienen esas moléculas, al ponerle un termómetro comprobaremos que tiene mayor temperatura. En general, si se pone en contacto un cuerpo caliente y otro que está más frío, ya hemos dicho que se transmite calor desde el cuerpo caliente hacia el frío, hasta que ambos tienen la misma temperatura. Ahí ya cesaría la transferencia de energía, la transferencia de calor. En ese punto se dice que ambos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico y la temperatura de esos cuerpos, que debe ser la misma, se le denomina temperatura de equilibrio. ¿Cómo medimos la temperatura? Pues simplemente con un termómetro, que es un aparato utilizado para medir la temperatura de los cuerpos. Actualmente la mayoría son digitales, aunque también se utilizan termómetros de alcohol. Recordad que ya los termómetros de mercurio están en desuso porque el mercurio es contaminante y tóxico. El termómetro lo que hace es que al ponerse en contacto con el objeto, ya sea un sólido, líquido o gas, cuya temperatura queremos medir, alcanza el equilibrio térmico e indica la temperatura
a la que están en ese equilibrio. Digamos, por tanto, que el termómetro está variando un poco la temperatura del objeto que está midiendo. Pero como el termómetro es un objeto muy pequeño, con una superficie muy pequeña, digamos que esa variación es despreciable. Para medir la temperatura en un termómetro se utiliza una escala, que no tiene por qué ser la misma en todos los lugares del mundo. En general, se establecen unos puntos de referencia y la distancia entre ellos se dividen en unidades iguales denominadas grados. La escala más utilizada en España y en otros lugares del mundo es la escala Celsius. En esta escala, el 0 grados Celsius o 0 grados centígrados, corresponde con la temperatura a la que funde el hielo, mientras que el 100 grados centígrados, corresponde con la temperatura de ebullición del agua. La distancia entre esos dos puntos correspondientes a esa temperatura se divide en 100 partes iguales y cada una corresponde, por tanto, a 1 grado Celsius o 1 grado centígrado. Pero hay otras escalas que se utilizan, como por ejemplo la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, la temperatura de fusión del hielo corresponde a 32 grados Fahrenheit, por ejemplo, y la de ebullición del agua a 212 grados Fahrenheit. Entre un punto de referencia y otro hay una diferencia de 180 grados Fahrenheit, ya no es de 100 como en la Celsius. Para poder pasar de una escala a otra se puede utilizar esta fórmula, de manera que los grados centígrados son igual a los grados Fahrenheit menos 32 partido de 1,8. Esta escala se utiliza en Inglaterra y en algunos otros países de influencia anglosajona como Estados Unidos, Canadá y Australia. La tercera escala utilizada es la escala Kelvin y es la utilizada por los científicos y su unidad es el Kelvin o K mayúscula. En esta escala el 0 corresponde a una temperatura de menos 273 grados centígrados y la fusión del hielo se produce a 273 Kelvin. De manera que para pasar de grados Celsius a grados Kelvin podemos utilizar esta fórmula. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Por ejemplo, ¿a qué temperatura en grados Celsius corresponden 50 grados Fahrenheit y en Kelvin? Pues bien, para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius utilizamos la fórmula comentada anteriormente, luego 50 grados Fahrenheit menos 32 partido de 1,8 son 10 grados Celsius. Si eso lo queremos pasar ahora a Kelvin, podemos utilizar esta fórmula, grados Kelvin igual a los grados Celsius, que son 10, más 273, lo que nos da 283 grados Kelvin. Por tanto, como resumen, hay que tener en cuenta estas cosas. Todos los cuerpos, por tener átomos y moléculas en su interior que están moviéndose, tienen una cierta energía dentro de ellos llamada energía interna. Cuando esa energía se transmite de un cuerpo caliente a otro más frío, se le llama calor. La cuantificación de esa energía interna se le llama temperatura. Y para poder cuantificar la temperatura se utiliza un termómetro cuya escala puede ser la escala Celsius, la escala Fahrenheit o la escala Kelvin. Nada más, nos vemos en la próxima clase.